Hola, ¿cómo están? Arrancamos, como siempre, a las 18 en punto, con este nuevo encuentro. Ahí lo vemos a Pablo. Con este nuevo encuentro, decía, del ciclo Tinta Fresca. El autor nos cuenta su obra, este espacio que abre La Balandra, la Fundación La Balandra, dedicado a conocer a los autores que nos cuentan los detalles de sus obras y la trastienda del proceso de creación. Esto es parte del trabajo que viene desarrollando la Fundación La Balandra, de algún modo para contribuir con la narrativa argentina y con la posibilidad de brindar espacios, apoyar a distintos emprendimientos, la difusión, la formación y el fomento de escritores, de escritoras y por supuesto sus obras. Hoy vamos a estar hablando con Pablo Moret y su libro ¿Por qué nos creemos los cuentos?, que editó Capital Intelectual. Es un libro distinto a lo que venimos trabajando habitualmente, que son libros de narrativa, generalmente novelas, cuentos. Esto es un libro de ensayo, un libro que de alguna manera repiensa o nos obliga a nosotros a pensar cómo construimos como lectores y como autores las distintas historias que nos contamos. Pero antes de entrar en la charla con Pablo, le voy a dar el lugar a David, el técnico de nuestra sala, para que nos explique un poquito cómo vamos a desarrollar el encuentro de hoy y también que repase la agenda que tiene la Fundación La Balandra para las próximas semanas. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias Gastón. Hola a todos y todas. Bueno, vamos a repasar, digamos, el pedido que les hacemos en todos los encuentros, que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Llegado el momento de las preguntas, a Pablo Moret nos va a indicar Gastón y entonces vamos a organizarnos para que todos no quede preguntas sin responder. De todas formas, les invitamos a que dejen sus consultas en el chat. Eso nos va a permitir organizar el orden de las preguntas. Por otra parte, bueno, les recuerdo nuestras redes. Instagram es @fundacionlb, que es el mismo usuario para Twitter. En Facebook nos encuentran como @lavalandra y nuestro canal de YouTube en Fundación La Balandra. Por supuesto, también pueden comunicarse mediante los medios tradicionales, que es el mail info@fundacionlavalandra.org.ar o www.fundacionlavalandra.org. Ahora, como bien les dijo Gastón, les voy a comentar la agenda. ¿Sí? Hay un nuevo taller que es Forn, una pileta inmensa. Aún están, si bien comenzó ayer, aún están en tiempo de anotarse. La búsqueda de estos encuentros es centrar en ciertos autores a partir de las contratapas que Juan Forn publicaba en el diario Página 12. Los argentinos, Miguel Briante, Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, un francés, Marcel Schwab, y dos norteamericanas, Lucia Berlin y Flannery O'Connor. Cuando los viernes, 8, 15, 22 y 29 de octubre, a las 19 horas, siempre horario de Argentina, y mediante Zoom. Esta actividad está moderada por Hernán Carbonell y es gratuita y abierta al público, pero con inscripción previa. ¿Sí? Yo les dejo la información en este mismo momento en el chat. También les invitamos a que conozcan en la sala Julio Cortázar. ¿Sí? Si acaban de publicar una novela, un libro de cuentos o crónica y desean promocionarlo, les ofrecemos nuestra sala de Zoom para que puedan dialogar y debatir la obra con sus seguidores y llegar así a una audiencia más amplia. Para conocer más sobre la sala virtual Julio Cortázar, pueden hacer clic en el link que les dejo en el chat. Y también les invitamos a que conozcan nuestra tienda online, ¿sí? Donde pueden conseguir todos los números de la revista La Balandra y descubrir un amplio catálogo de libros con grandes descuentos. Disponible en la página web de La Balandra, y les comparto el link en el chat. Sin más, le doy lugar a Gastón. Muchas gracias, David. Bueno, y también quiero aprovechar para darle y saludarlo a Carlos Costa, presidente de la Fundación La Balandra, que me consta, leyó 2 veces el libro de Pablo Moret, y
lo analizó en profundidad. El otro día, el viernes pasado, nos juntamos exclusivamente a charlar sobre el libro, así que doy fe que un lector fiel del libro de Pablo. Bueno, Pablo Moret nació en Buenos Aires, publicó 2 colecciones de ensayos, El sentido olvidado, ensayos sobre el tacto, y La carne viva, una novela, La migración. Es profesor de literatura inglesa y comparada en Florida State University y colabora con medios de Argentina, Colombia, México, Italia, Alemania y Estados Unidos. Es también guionista cinematográfico y su película Quizá hoy, dirigida por Sergio Corach, compitió en la edición 2017 del Bafisi. En 2018, Moret lanzó una lectura colectiva de la Divina Comedia que se convirtió en un fenómeno viral y sumó lectores en todo el mundo hispanoparlante. ¿Qué me pareció? Una brevísima reseña del libro, en por qué nos creemos los cuentos. Entiendo que Pablo, obviamente, teoriza sobre el modo, la forma en que se construye evidencia en la ficción, cuál sería el estatuto de realidad que corresponde a las creaciones artísticas, no solo literarias, por supuesto. Explica de algún modo por qué algunas obras nos apasionan, nos atraviesan, nos interpelan y otras nos resultan indiferentes. Habla de la compenetración como un fenómeno revelador en el que se nos manifiesta esa otra realidad de la obra de arte. Y ya dándote la bienvenida, Pablo, y lanzándote la primera pregunta, ¿qué sucede exactamente cuando nos compenetramos con una obra de arte? Bueno, gracias por la invitación. Gracias Gastón, gracias a todos por estar acá escuchando, participando de esta conversación. El tema de la compenetración creo que tiene muchas vetas, ¿no? En primer lugar, es un fenómeno que todos conocemos muy bien, todos los lectores, pero no solo los lectores, los que vemos películas, los que vemos series, a quienes nos han contado historias, incluso los lectores de no ficción, es decir, estamos acostumbrados a que nos pase esto, a que una historia de pronto nos atrape, nos absorba. Sabemos lo que se siente, en general nos gusta, es algo que buscamos repetir. Esta es otra característica muy importante y reveladora, creo, de la compenetración, que es algo, por un lado, excepcional, digamos, que es algo muy extraño, y por eso me interesaba explorarlo en un libro, y a la vez es algo que puede sucedernos todos los días, es algo cotidiano, digamos, si uno tiene tiempo y espacio y ganas, es algo que puede pasar y repetirse todos los días. Es decir, que en el libro en un momento lo caracterizo como un milagro cotidiano, es decir, es excepcional y es cotidiano al mismo tiempo. En el momento de la compenetración es el momento en el cual aceptamos, damos por sentado que ese otro mundo que nos presenta la historia, la narrativa, es verdadero, es real. Sabemos muy bien que no es real del mismo modo que es real el mundo que nos rodea, el mundo, digamos, tangible, la cotidianidad en la que vivimos, en la que estamos inmersos, lo entendemos perfectamente, ¿no? Hay un ejemplo muy obvio y muy gracioso, y creo que por eso funcionó, entre otras cosas, funcionó también en la historia de la literatura, que es el ejemplo del Quijote, que es el tipo que se compenetra tanto con lo que lee, que cree que el mundo de lo que lee es el mundo real y su mundo cotidiano pasa a resignificarse completamente. Pero bueno, precisamente es un ejemplo tan extremo que hace buena literatura, pero nosotros sabemos muy bien cuál es la diferencia, sabemos Claro. que ese otro mundo es distinto, pero sin embargo es real y yo creo que tiene sus propios valores de verdad, lo damos por real como damos por real muchas otras cosas. Ahora, vos lo planteás la idea de compenetración, por más, no como un acto voluntario, por más que uno va a la platea, ve una película y no es que
aún bajo el deseo, la voluntad de, bueno, compenetrarse con lo que está viendo, logra ese grado de concentración o de compenetración, sino que es algo que irrumpe, que es algo que sucede por fuera de la acción humana, ¿no? Sí, me parece que sí. Hay un punto en el cual hay una pequeña polémica en el libro que es con esta idea de suspensión voluntaria de la incredulidad, ¿no es cierto? Que es una idea que aparece ya en Coleridge, en el poeta inglés del siglo XIX, la idea de que voluntariamente decidimos, tomamos la decisión de suspender la incredulidad y creernos ese otro mundo que nos propone la narrativa, la ficción, el arte en general. Yo no creo que sea voluntario, yo creo que es darle demasiado valor, demasiado poder a la voluntad. Me parece que quizás para Coleridge en esa época la voluntad tenía otro valor, pero hoy, después de haber pasado por el psicoanálisis, por Freud, etcétera, creo que sabemos que la voluntad muchas veces intenta hacernos creer que tiene mucho poder, pero en el fondo tiene poco poder. Y cuando creemos que estamos decidiendo, muchas veces no estamos decidiendo, digamos. Pero necesitamos convencernos de que estamos decidiendo. Pero volviendo al tema de la compenetración, yo creo que nos sucede, ¿no? Y no lo decidimos. Sí podemos decidir agarrar el libro y empezar a leerlo, seguir adelante si nos aburre un poco, ir a ver una película, es decir, ponernos enfrente del arte narrativo. Eso sí es una decisión nuestra. Pero el momento de la compenetración, el momento en que nos absorbe, el momento en que entramos en ese mundo, hacemos el clic, que es un momento casi mágico, ¿no es cierto? Y a partir de ahí ya estamos adentro y estamos enganchados, digamos, compenetrados. Eso no es una acción voluntaria, eso nos pasa. Y creo que nos pasa porque los seres humanos estamos configurados de una manera, a diferencia de todos los otros animales, tenemos la capacidad de habitar distintas dimensiones de la realidad al mismo tiempo. Podemos estar en nuestro mundo cotidiano y metidos en una historia. Podemos estar en nuestro mundo cotidiano, tirados en la cama, durmiendo y soñando a la vez. Bueno, parece que los animales también sueñan. O sea que por ahí habría que replantearse eso. Pero digamos que tenemos ya esa capacidad de habitar distintas esferas de la realidad. Es decir, que no hace falta tomar la decisión de hacerlo, ya nos sucede. Jugás mucho, Pablo, con la idea, con la imagen del hombre o el ser humano, ¿no? Como anfibio, ¿no? Con esta posibilidad de moverse en dos mundos de manera simultánea. Eh, Me gusta esa idea del hombre anfibio, ¿no? O sea, que no desconoce la realidad de alguna manera de esos dos mundos que habita, de ese mundo que propone la ficción y el mundo de la realidad, de lo cotidiano, que vos lo ponés como que, bueno, no es que el mundo de la ficción es menos real que el mundo real, el material, el de todos los días, ¿no? Y no por no ser real, o no por no ser de ficción, el ser humano pierde esa dimensión de que habita un mundo que por supuesto le propone una idea que cuando termine esa compenetración, ese mundo mágico desaparece. Bueno, haces también esta cosa de la magia, como que sucede algo mágico también, ¿no? Con ese efecto que algunas obras de arte nos producen a nosotros como espectadores, como televidentes. Sí, eso es algo que me interesaba mucho resaltar, ¿no es cierto? Que la compenetración es un fenómeno intenso, en el sentido de que nos absorbe realmente al punto de que volcamos nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad hacia ese mundo ficticio, digamos. Es decir, es intenso a ese punto. Y sin embargo, como decía antes, sabemos que hay una distinción crucial entre ese mundo, el mundo real, el mundo de lo cotidiano, llamémoslo, eh, y sabemos perfectamente dónde está la frontera entre esos dos mundos. Pero eso no nos impide que los dos mundos, digamos, se influencien el uno al otro, se vuelque de uno al otro sentimientos, recuerdos, digamos, el bagaje emocional con el que venimos y con el que nos acercamos a cualquier obra de arte, porque cada persona se acerca a una obra de arte con
con su propia historia, con su propio bagaje emocional, todas esas cosas que también explican por qué algunas cosas nos enganchan, por qué nos compenetramos con algunas cosas y no con otras. Pero si no estuviéramos a la vez en nuestro mundo cotidiano mientras estamos compenetrados, entonces el arte no nos afectaría realmente. Precisamente ese estar en dos mundos a la vez, ese ser anfibios, perfectamente anfibios, es lo que nos permite que el arte, que la literatura, pero todas las artes, diría yo, nos afecten realmente, nos hagan repensar el mundo, nos hagan repensar nuestra propia vida, y es ese, digamos, es ese ir y venir constante que sucede, y el hecho de que no son dos dimensiones totalmente separadas y compartimentalizadas, digamos, estamos en los dos a la vez. Te pido, vos hacés mucho hincapié, obviamente, como después de analizar en profundidad la compenetración, el tema de la evidencia, un concepto difícil en algunos casos. Vos ponés el ejemplo de lo que es para el derecho penal o para lo policial, el tema de la evidencia, que es un muy buen ejemplo como para acercarnos un poco a la idea, pero te pido, como de la manera más sintética que puedas, ¿cómo podrías definir el tema de la evidencia en una obra de arte? Bueno, tiene que ver con lo que decía antes, de que ese mundo del arte, de la obra narrativa, digamos, y en el libro sobre todo estoy pensando en ejemplos de arte narrativo, porque uno es una película y el otro es un cuento de Cortázar. Es decir, no he pensado esto me han preguntado hace poco, alguien me preguntó sobre el tema del arte abstracto, por ejemplo, de las artes visuales abstractas, incluso quizás películas abstractas. No he pensado el tema de la compenetración y de la evidencia en ese contexto, pero hablando de artes narrativas, el, eh, el momento en el que nos compenetramos tiene que ver con una aceptación de ese mundo como un mundo real. Eso sucede bajo la forma de la evidencia. Es decir, se nos presenta como evidentemente verdadero, así como nos resulta evidente que la silla en la que estamos sentados es real y nos sentamos, no nos cuestionamos si será una silla, no será una silla, soportará mi peso, no soportará mi peso. Es decir, usamos la silla, usamos la mesa, usamos los instrumentos del mundo, los damos por autoevidentes. En realidad el término más correcto sería autoevidencia, pero bueno, eh, para no usar una palabra tan llevada de los pelos, preferí usar evidencia simplemente, y por eso también conectarla con el mundo de la ley y el mundo jurídico, que es el hábitat natural de esta palabra. Pero ese momento en el cual se nos presenta como verdadero ese otro mundo, ese momento en el que hacemos ese clic, que también es un momento que me cuesta mucho describir, ¿no? Porque cuándo exactamente pasa, cómo es que pasa, no lo sé muy bien, me ha pasado mil veces y no termino de entender exactamente cuándo sucede ese clic, pero sucede. Y en el momento en que sucede, de pronto ese otro mundo nos resulta evidente, como nos resulta evidente la existencia de una silla, una mesa, el libro mismo que tenemos en la mano. Lo aceptamos, no lo cuestionamos más. Es verdadero. Madame Bovary es verdadera, existe. Existe de otra manera, en otra dimensión, pero existe. Ana Karenina existe. Juan Dalman existe, es real. Lo aceptamos. Yo no sé si llamarlo fe, por eso lo llamo evidencia. El autor ha logrado proporcionar evidencia de que ese mundo es verdadero. Y bueno, pero eso también depende muchísimo del lector, ¿no es cierto? Porque le puede pasar a un lector sí, a otro no. Es decir, ahí entra el Claro. tema de la relación personal. Eso te iba a preguntar, Pablo, porque me imagino para que se dé este grado de compenetración, y casi como cerrando el círculo de la historia narrativa, de la obra de arte, necesita de un lector compenetrado en este sentido. ¿Qué es lo que aporta el lector para cerrar este círculo, para lograr este grado de evidencia que el lector genera, no sé,
cree que lo que está leyendo, lo que está mirando, bueno, es evidente, es real, no lo discute. El lector aporta algo fundamental que es el sentido. Es decir, el lector construye sentido sobre la evidencia de ese mundo ficticio que se ha manifestado como tal, ¿no? Como evidente. Es en ese momento, cuando aceptamos la realidad de ese otro mundo, que empezamos a construir sentido. Volcamos emociones, es decir, sentimos cosas por los personajes, nos importan, sentimos miedo o asco o excitación o tensión o lo que sea, y vamos construyendo sentido, vamos hilando la historia que estamos leyendo con nuestras propias vidas. Fíjense que una de las cosas que más suele subrayar la gente cuando te cuenta que le gustó mucho un libro, una de las cosas que más logran la conexión de una persona con una obra narrativa, eh, son las conexiones con la propia vida, el verse reflejado, ¿no es cierto? Tal cual, sí. El autor describe acá una situación que a mí me pasó tal cual, una emoción que yo sentía exactamente así, es decir, se generan esas conexiones con la vida real del mundo cotidiano, del lector, y el lector va dándole un sentido distinto, es decir, que ese sentido va completando también la obra. La obra tiene infinitos sentidos posibles, ¿no? Porque tiene infinitos lectores posibles, pero cada uno de esos lectores, con su aporte del sentido en el momento de la compenetración, completa la obra. Te pregunto, aún siendo una obra de ciencia ficción, tiene que darse ese pacto entre el lector y la obra, aún siendo de ciencia ficción, que no pueda agarrarlo desde lo cotidiano y ver reflejado parte de su vida en esa obra. Bueno, tiene que haber una especie de complicidad lectora, de decir, bueno, compro este mundo ideal o imposible o imaginario, puede darse ese grado de compenetración. Sí, tal cual, porque creo que en el fondo las cosas digamos, que nos conectan con una obra literaria, sea de ciencia ficción o de lo que sea, en general es el elemento de humanidad de los personajes, y los personajes son de carne y hueso, digamos, aunque sean de palabras, son humanos, tienen emociones en una obra de ciencia ficción, en una novela histórica, o sea, que sean personajes prehistóricos incluso, pero son precisamente las emociones y la capacidad que tiene un autor de evocar, de construir emociones verosímiles, evidentes, digamos, lo que más nos hace conectar, aunque el mundo sobre el que esté creado la historia sea un mundo totalmente y absolutamente ficticio. Es decir, también cuando uno lee la Divina Comedia, por ejemplo, es un mundo delirante, el mundo de este viaje por el infierno, por el purgatorio, y sin embargo hay una humanidad en la creación de los personajes y también una economía, ¿no es cierto? Pues Dante es muy bueno en 2 o 3 versos presentarte una persona de carne y hueso, y uno siente que la tiene y que la conoce, que la tiene enfrente. Pero también sucediendo de todo esto en un mundo que para nosotros es totalmente delirante, casi de ciencia ficción, te diría, ¿no? El mundo del infierno. Sí, lo tomabas también con el ejemplo del Quijote de Cervantes, ¿no? Que también es un mundo totalmente alejado al nuestro. Nunca, no leí, a lo mejor no estuve lo compenetrado que necesita tu libro, pero no vi que hagas una valoración, o sea, las obras que logran, porque es más como un trabajo subjetivo, es un trabajo individual, personal, la compenetración, más allá, sin caer en una valoración de la obra, si está bien escrita, está mal escrita, si el libro está bueno, no está bueno. ¿Eso tiene algún valor? Digo, porque son obras maestras, ¿no? El Quijote, la Divina Comedia, tomás el ejemplo, el cuento de Cortázar, digo, arrancás citando a Borges, digo, uno tiende a pensar que los libros, cuando están mejor escritos o por autores
o grandes escritores tienden a generar mayor grado de compenetración en los lectores. ¿Esto es así o no? Bueno, yo creo que en cierta forma sí es así. No me quise meter con eso porque también me es claro, entiendo y me ha sucedido, de compenetrarme con obras, ya sea literarias o películas o series, que francamente cuando las pienso no me parecen muy buenas. De hecho, hasta me parecen bastante malas y sin embargo me recontraenganché. Entonces por eso me interesaba analizar el fenómeno más allá de la valoración de la calidad de la obra. Igualmente creo que sí, creo que los grandes escritores son particularmente buenos en lograr esto, en inventar estos, en crear estos espacios de evidencia en el que de pronto el mundo que crean eh, se nos hace verdadero muy rápido y de manera muy intensa. Entonces yo creo que sí. Después también hay ejemplos muy curiosos el ejemplo, por ejemplo, para mí espero no ofender a nadie con mi valoración sobre Horacio Quiroga, que es un escritor que leí mucho de chico y me encantaba, pero leyéndolo de adulto me parece que no es un muy buen escritor. La verdad, muchas veces sus oraciones son batallas con el lenguaje que él pierde, se nota un esfuerzo tremendo, me parece que le costaba mucho, y sin embargo es un excelente narrador, tiene una capacidad de inventar historias y de imaginar mundos que se sobrepone digamos, a sus deficiencias estilísticas y formales. Es decir, que a veces la capacidad de narración incluso compensa digamos, por una no grandeza estilística, formal. Por eso no me interesó mucho meterme con ese tema por esto que te digo, porque creo que uno se puede compenetrar con un comercial, con una publicidad súper cursi de la televisión. También puede pasar eso, porque también tiene que ver con el momento en el que estamos, el momento emocional en el que estamos, tiene que ver con tantos factores, ese enganche que se produce a veces con una pequeña narración, que la calidad seguramente es uno, pero bueno, hay muchísimos más. Te pregunto si existe una técnica, acá seguramente en la sala hay muchos escritores y escritoras, ¿no? Que me imagino que el deseo de aquellos que escriben es, bueno, tener un lector compenetrado, un lector que vive con intensidad esa lectura, esa experiencia de lectura. Vos que tenés el ojo entrenado, como bueno, hablabas recién de Horacio Quiroga, ¿hay técnicas, hay maneras, hay recursos narrativos como para lograr ese grado de compenetración en los lectores? Creo que sí hay. Hay muchas, digamos, hay muchísimas distintas teorías. Por ejemplo, Borges decía que había que tratar de empezar un cuento, una narración con una oración muy larga para que el lector se vaya metiendo ya en este mundo y sin darle respiro, en una oración larga, obviamente, muy bien construida. Acá entra el tema ¿no? de la elegancia y de la perfección formal. En esa oración larga el lector ya entró, ya se metió. Pero por otro lado, uno piensa, qué sé yo, en el comienzo de Moby Dick, que es una oración muy corta, también es muy efectiva, es genial, uno está dentro. Hay una invocación al lector. La invocación al lector es algo que usa Dante muchísimo también, por ejemplo, por hablar no estoy hablando de genios, ¿no? Pero usa mucho la invocación al lector como una manera de generar complicidad, de atraer hacia este mundo que se está creando. Serían dos ejemplos que se me ocurren, pero otros escritores dirían la descripción muy minuciosa, eh, muy detallista de ciertos espacios, es decir, la creación de un espacio muy detallista, eso es lo que logra que aceptemos y habitemos ese espacio, por ejemplo. Hay alguien mencionó a García Márquez, claro, también la primera oración de Cien años de soledad también es una de estas oraciones largas de las que hablaba Borges, ¿no? Que larga, compleja, que después de la cual uno ya se metió, ya entró en este mundo.
pero sí, es muy difícil. Estamos hablando de estos tipos que son monstruos, ¿no? Es complicado. Sí. ¿A vos cómo te fue, Eh, Pablo, bueno, porque además de escribir ensayos, escribiste una novela, La Migración, y escribiste también guión de película. Ahí construís mundos. Estás del otro lado, estás buscando, en este caso, que un lector se compenetre con tu novela, apelando a todos los recursos que conoces y mucho. ¿Cómo te fue con esa experiencia? Y bueno, yo igualmente trato de pensar que cuando escribo no ficción, no estoy escribiendo ficción o no ficción, estoy haciendo básicamente lo mismo, no lo distingo mucho. Digamos, obviamente sé que estoy en un género y no en el otro, pero creo de manera, te diría, es casi un acto de fe. No te lo podría justificar esto racionalmente, pero creo que si uno cuando escribe está compenetrado con lo que está escribiendo, hay muchas más chances de que el lector se compenetre. Es decir, si el escritor está 100% metido en su texto y poniendo absolutamente todo de sí en ese texto y absorbido por este mundo que va abriendo el texto, que llega a un mundo que ya no es de uno, es decir, cuando empiezan a salir las palabras se empieza a volver otra cosa, ¿no es cierto? Yo creo que si pasa eso, hay muchas más chances de que haya lectores que también se compenetren. Sí, creo que hay una reciprocidad en ese sentido de la compenetración. Y para volver a nombrar a García Márquez, él decía siempre esto, decía, si uno se aburre escribiéndolo, el lector se va a aburrir leyéndolo, es así de simple. Eh, el escritor que escribe aburrido, bueno, va a aburrir lectores. Uno se da cuenta cuando el escritor la pasó bien, se divirtió, se metió, está viviendo ese mundo con una intensidad tremenda. Yo creo que eso el texto lo refleja. Entonces, creo que la manera es escribir solamente sobre lo que uno realmente quiere escribir. Quizás cueste más si uno tiene que escribir por encargo, no lo sé, pero el único consejo que se me ocurre es eso, escribir sobre lo que uno siente muy fuerte, lo que compenetra a uno, lo que absorbe a uno. Escuchándote, Pablo, y bueno, recién que hablabas y decías, bueno, desde la razón se me complica darle una argumentación, ¿no? Y te escuchaba en otro pasaje, en otra respuesta, hablar de casi como un acto de fe. Hay un poco en todo este mecanismo de compenetración, de la evidencia, una acción casi de fe del lector hacia la obra, que digo, que racionalmente no podría sino darse ese grado de compenetración. Sí, sí, yo creo que hay toda una dimensión que es irracional y con la cual tampoco me gusta meterme demasiado en el libro precisamente por eso, porque es muy personal y es de alguna manera un acto de fe. Y de hecho, tampoco hablo de las religiones en el libro, no me quiero con ese tema, pero la religión funciona de una manera también similar. Es decir, el que cree en Dios, en el Dios que sea, está compenetrado con ese relato, digamos, con esa historia, con esa mitología. eh, cuando la escuchó por primera vez o cuando la lee o la relee, está metido en ese mundo, lo acepta, lo acepta como verdadero, no es tan distinto de lo que pasa con la literatura. Quizás con la literatura es más secular, entonces es más intermitente, pero a fin de cuentas también es una manera de fe. Y para la gente que no cree en Dios, yo no creo en Dios, soy ateo, fui criado sin ningún tipo de creencias religiosas, ni de enseñanzas religiosas, ni nada. La literatura fue siempre mi lugar de, digamos, de refugio, de fe, de búsqueda, de conocimiento, etcétera. Es decir, que no es muy distinto de... Sí, podría decir que es una especie de religión secular la literatura, seguro. Claro. Puntualmente voy al último punto de tu libro, que hablas de lo perspicuo, ¿no?
¿Cómo se puede entender? ¿Como una revelación, como una epifanía? Creo que en algún momento decís que es una idea similar a la epifanía. También algo que escapa, ¿no? A una lógica, a una racionalidad, de alguna manera, este concepto. Sí, es una palabra obsoleta en castellano, en inglés, digamos, en los idiomas en los que hasta hace siglos se usaba, ya no se usa más, pero la palabra perspicuidad, que tiene la misma raíz que la palabra perspectiva, son palabras que vienen del latín y del verbo mirar, y con la preposición per, que es a través de, es decir, que es un mirar a través de, es una cualidad de transparencia que para los antiguos era fundamental en el lenguaje. El lenguaje tenía que ser transparente en el sentido de que tenía que transmitir exactamente la cosa. Es decir, tenía que ser una especie de vehículo, como si fuera un vehículo de vidrio de la cosa, totalmente transparente, sin opacarla en ningún sentido. Y la idea es que hay palabras que funcionan mejor que otras para describir ciertas cosas, ¿no es cierto? Es una especie de idea de perfección estilística, de la palabra justa, es decir, pulir el texto hasta dar con la palabra justa, porque hay una palabra perfecta para cada cosa, para cada emoción. Es decir, que lo perspicuo es eso, y la idea de que, digamos, un lenguaje perspicuo es un lenguaje que facilita muchísimo más la, esta, esta experiencia de evidencia del mundo ficticio que nos hace compenetrarnos, que nos hace aceptarlo como real. Es decir, me preguntabas antes por las maneras en las cuales un artista puede lograr esto, y el lenguaje perspicuo para mí sería un lenguaje eh, acotado, riguroso, claro, transparente, aunque sea cuando está describiendo cosas muy complejas, muy retorcidas, oscuras, pero que el lenguaje sea, digamos, que no dificulte la llegada a ese mundo, sino que la facilite, es decir, que sea transparente. Arranca el libro con una anécdota, una pregunta que le hacen a Borges, quién para él es más real, si Perón o Macbeth, y él contesta Macbeth. Te pregunto a vos lo mismo, ¿tenés personajes de ficción que te parecen más real que personas que realmente existieron de carne y hueso? Bueno, Borges da una respuesta muy provocadora, obviamente. Eh, yo no diría que hay personajes de ficción que me parecen más reales que personajes de la realidad, pero sí diría que me parecen reales de distinta forma, y que hay personajes de ficción que me han afectado en mi vida muchísimo más que personajes de la realidad, eh, que me han cambiado de maneras que quizás profesores que tuve que eh, podrían haber sido muy influyentes por el lugar que tiene un profesor, por ejemplo, o, no sé, familiares, no lo fueron, y personajes de ficción que sí lo fueron. David, ¿te parece? Abrimos el juego ahora sí con la gente que está, que pueda preguntarle a Bien, Pablo o hacer algún comentario, que participen con total libertad. sí, comenzamos con Luciana Fernández. Sí, hola, un gusto. Hola, Mirá, me Luciana. parece que, un gusto. Me parece que ahora último hiciste un comentario que responde un poco la pregunta que planteé ahí. Eh, la cuestión como de la compenetración del autor, lo dijiste, pero más allá o sea, hay algo como muy fuerte. Yo que vengo del periodismo y hace unos años empecé con ficción, lo viví. Que es como una sensación de estar adentro, de estar como en un mundo, ¿no? Y me parece que esa es la clave, ¿no? No sé qué te parece, yo creo que la he escuchado ay, se me fue, bueno, una autora muy, Andrueto, Teresa Andrueto, citándolo a Chekhov,
entre otros, ¿no? Habrá muchos análisis en relación con esto, pero es una experiencia muy sensorial, no sé qué pensás sobre eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que cuando uno a veces pasa, ¿no? Y creo que es una bendición cuando uno escribe, llegar a ese lugar, de estar completamente metido en ese mundo, en el mundo de lo que uno está escribiendo, porque significa que ese mundo está cobrando vida, está empezando a existir. Y si está empezando a existir para uno, como decía antes, es muy probable que pueda existir para otros, para los lectores. Hay cuentos así, por ejemplo, hay un cuento sobre una anécdota sobre Balzac, que una vez lo encontraron, un amigo le tocó la puerta en la mitad de la noche y lo encontró llorando desconsoladamente, le preguntó qué pasaba y Balzac le dijo: acaba de morir Eugenia Grandet, su personaje. Si él estaba tan metido en el mundo de lo que estaba escribiendo que se puso a llorar cuando mató a su personaje. Porque claro, no la mató, el personaje murió, este mundo ya tiene vida propia. El escritor, en este sentido, creo que los antiguos no deliraban cuando creían que el poeta habla, que la musa habla a través del poeta, que el poeta es un simple vehículo. En cierto modo sigue siendo así. De pronto cuando uno está contando una historia, la historia empieza a cobrar vida propia y uno ya siente que no, que está como medio de masa y que por ahí está simplemente como facilitando que salga algo que tiene que salir. Esto creo que Claro, esa sensación de que nos puede ayudar, ¿no? te dictan, o ese llanto terrible, sí, sí. Sí. Increíble. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luciana. No, gracias por la pregunta. Bien, seguimos con Alicia Baligan. Hola, hola Gastón, hola Pablo. Hola, Alicia. Hola, Alicia. Yo cuando hablabas de la evidencia, me voy a referir solamente a la narrativa, ¿no? Cuando uno, en el caso mío, empiezo a leer un libro de ficción en general, es como que me meto, si es que el libro me llega la idea, la forma de escribir. Entonces, en algunos momentos yo he escuchado que hay como un pacto entre el escritor y el lector. Es algo muy sutil, es algo inmaterial, que se da a través de la escritura y de la lectura. Entonces yo no sé si vos, con respecto cuando hablabas a la evidencia, hablabas de este pacto entre lector y escritor, que yo al menos lo siento, porque hay libros, unos más, otros menos, en donde te metes de cabeza en lo que está escribiendo, mira, te digo, en lo que está escribiendo, en lo que escribió, pero es como que está presente en ese momento lo que escribe el autor. Eso es lo que yo siento a veces, que tengo ese pacto, y quería saber si vos la evidencia la ves como esto. Bueno, la idea del pacto se parece también un poco a la idea de la suspensión voluntaria de la incredulidad, ¿no es cierto? Que ahí, digamos, como que uno le dice al lector: ok, yo voy a creer lo que me estás contando, y sabiendo que es una ficción, pero me lo voy a creer. O sea que es una idea que tuvo muchísimas décadas, digamos, más de 2 siglos de gran vigencia en la manera en que pensamos este tema. A mí me gusta pensarlo de otra manera, menos racional, digamos, porque tanto en la idea del pacto como en la idea de esta suspensión voluntaria de la incredulidad hay mucho de decisión. Y yo creo que no hay mucha decisión en esto, es una conexión quizás más parecida al enamoramiento. Uno después con el enamorado puede hacer pactos, ¿no? Pero en un primer momento es algo que nos supera, digamos, que no es una decisión que tomamos. Por eso lo pienso más a un nivel predecisión, prevoluntad, una conexión emocional, una conexión puede ser espiritual, llamémosla, que se da con el autor, con la historia, y a partir de la cual seguimos adelante. Y puede pasar con una palabra, puede ser una descripción, puede ser un color, un espacio, una frase, una situación, puede ser cualquier cosa, pero es algo que nos hace hacer el clic y ahí ya estamos adentro. Ojo, una cosa que no dije y que me parece importante también, y que por ahí tiene que ver
con esta idea del pacto, es que la compenetración se quiebra todo el tiempo. Uno está leyendo un libro y se recontraengancha durante 10 páginas y después por ahí se empieza a aburrir. Y se dispersa y se distrae, o por ahí no se empieza a aburrir, pero el mundo exterior lo distrae, tiene que cortar, tiene que entrar y salir. Así que tiene mucho también de intermitente este fenómeno. O sea, nos puede pasar que nos sentemos con un libro y nos enganchemos por completo y pasemos 5 horas y hasta terminarlo, pero es raro, digamos. En general, vamos y venimos, entramos y salimos, hay mucho de intermitente, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Alicia. Bien, ahora vamos con Carlos Costa. Sí, yo me remito al final de tu libro, donde vos decís que si tan solo ejercitásemos la misma lucidez anfibia y lúdica con el rumor infundado, el chisme jugoso, las teorías conspirativas o las noticias falsas del día, otro gallo cantaría. ¿Realmente vos creés que siendo todo este un proceso tan irracional, podríamos tener los escritores un cierto entrenamiento como para zafar de ese proceso irracional? Yo creo que sí, precisamente. Sí, no, entiendo lo que decís, pero yo creo que sí, precisamente por esto que acabo de decir, que me había olvidado de decir antes, esta intermitencia de la compenetración. Creo que el escritor y el lector se pueden entrenar en esto. Es decir, cuando nos compenetramos estamos compenetrados, pero sabemos también perfectamente que estamos leyendo una ficción, es decir, no somos Don Quijote en general. Don Quijote es el ejemplo extremo del loco que se compenetra para siempre, pero esto no es algo que nos pase cuando estamos leyendo. Y sin embargo, con algunas cosas nos compenetramos de manera quijotesca, con algunas ideologías, por ejemplo, con ciertos rumores. Es decir, de ahí sale, no sé, de un lugar muy profundo de nuestra psiquis, cosas que necesitamos creer, historias que necesitamos creer porque nos justifican, porque explican nuestras frustraciones, porque explican, no sé, por cuestiones familiares, pueden ser 1000 cosas, ¿no? que expliquen los orígenes profundos de la ideología. Nos compenetramos de manera muy sostenida y a veces peligrosamente sostenida. Entonces creo que la actividad del lector y del escritor pueden ser buenos entrenamientos para matizar, para volver esto también más intermitente, porque uno obviamente tiene sus posiciones, tiene sus creencias, pero quizás la lectura puede ayudar, o pensar estos asuntos incluso puede ayudar a que tengamos la capacidad de entrar y salir de los relatos, de los discursos, de las creencias, sean cuales sean, ¿no es cierto? Incluso, políticas religiosas, ideológicas, lo que sea. Yo creo que puede una persona trabajar esto, entrenarse en esto, entendiendo esta cualidad intermitente que tiene esta fuerza tan potente como es la compenetración. En realidad comparto esa expresión de deseo, pero no la veo en la realidad. Y bueno, es que uno tiene que tener esa esperanza, yo también como docente tengo que tener esa esperanza de que es posible entrenar buenos lectores que después apliquen estas capacidades a otros aspectos de su vida, a otras cosas que leen, que creen, que escuchan, etc. Sin embargo, es cierto que es muy difícil y a veces cuesta no ser pesimista. Bueno, gracias. De nada, Carlos. Gracias, Carlos. Bien, le damos lugar a Nancy Yulán. No, pensaba, no tuve el gusto de leer, Pablo, tu libro, pero desde ya escuchar todo este segmento me interesa muchísimo, me gustaría poder conseguir el libro.
Y pensaba como docente, también muchos años de docente, en el tema de la promoción de la lectura, ¿no? En el aula, cuando trabajamos con adultos, con jóvenes adultos, el tema de la lectura como la construcción de sentidos, ¿no? Como ese tramado, ese entramado que se va haciendo de un tapiz, si se quiere, que es el tapiz del mundo al que pertenecemos, de cómo insertarnos en él, de qué importancia y qué valor tiene el peso de la palabra o no, el tema de los silencios, cuando trabajamos con adultos mayores que vienen a poder terminar una secundaria rápida, express, en 3 años, y un viernes a las 10 de la noche le ofreces el texto de Cortázar, o el de Rodolfo Walsh, o el de... Digo, lo que cuesta remontar toda esa situación de que uno como profesor de literatura sabe que lo mejor que le puede ofrecer es leerle en voz alta un cuento para poder llegar hasta las 11 de la noche e irnos, ¿no? Del colegio todos, porque también uno está totalmente saturado, pero pensaba esta lectura del mundo, ¿no? Y me acordaba de una frase de Ángela Pradelli que ella decía que había un escritor que había aprendido a escribir hasta por venganza, por sed de justicia, de poner un poco de justicia a esa injusticia de los discursos que nos atraviesan y que nos hablan y nos dicen. Había un discurso por ahí de gente que dice que es libertaria, que dice que va a quemar el Banco Central, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo eso golpea en la cabeza de un lector, de alguien que piensa las palabras, que piensa la construcción del lenguaje, de la escritura, de su propia escritura, de intentar llevarlo a cabo? Digo, ¿cómo intervenir ahí nosotros como lectores profesionales? Porque somos docentes, porque además escribimos, porque, bueno, vivimos metidos en las ficciones para poder soportar también un poco este mundo. Sí, bueno, acá voy a ser un poco más pesimista, me temo, porque como docente sé que es cada vez más difícil eh, asignar lecturas, esperar que los estudiantes lean. Incluso están desapareciendo, muchísimos estudiantes ya no usan libros, no tengo nada en contra del libro digital, pero bueno, cuando uno está leyendo en la computadora o en el teléfono, eh, es mucho más difícil la compenetración, precisamente porque está haciendo a la vez 10.000 cosas más. Estamos acostumbrados a que en la que estamos en la computadora estamos haciendo varias cosas a la vez. Entonces, ya la compenetración se dificulta ahí, y entonces, ¿cómo uno entrena buenos lectores cuando estos lectores prácticamente no se pueden concentrar en la lectura? Leen muy por arriba, leen un poquito, van, vuelven. No sé, quizás en el futuro se cambie esto y nos volvamos distintos, anfibios de otra manera, y podamos hacer 1.000 cosas a la vez todos y tengamos esa capacidad cerebral, pero está cambiando el cerebro. Esto que tenemos en las manos todo el día, el teléfono, la computadora, nos están cambiando el sistema cognitivo. Y hay que ver en qué deriva eso. Es muy pronto para saber, no hay manera. Pero yo sí veo que es cada vez más difícil lograr que los estudiantes se concentren en una lectura. Y no puedo evitar ver eso como una gran pérdida. Es decir, porque me parece que es muy importante poder concentrarse en cualquier cosa. La capacidad de concentración me parece que es importante. Pero bueno, por ahí es que yo soy nostálgico de un mundo que ya está terminando, como, no sé, me parece que todos nosotros acá, bueno, no sé, no vi ningún millennial por ahí, pero somos todos de otra generación, estamos acostumbrados a otro mundo y el mundo está cambiando y no hay nada que hacer, va a cambiar, ya está. Gracias, Pablo. Gracias, Nancy. Sí, vamos con Vale Ulrich. Hola. No, me resonaba todo el tiempo escuchándote el tema del fenómeno teatral, ¿no? De lo que pasa en esa, que es tan mágico, cuando lográs meterte y creer que ahí está pasando esa escena de la vida
mientras estás en una butaca y no estar pensando en el de al lado que abre el paquete de caramelo. Digamos, hay algo que tiene que ver con la voluntad. Por eso estaba viendo como eso que marcabas, ¿no? Pensando cómo lo pensás, tratando de entenderlo. Hay una parte que es voluntaria, que vos tomás la decisión de abrir un libro y decir, ok, yo ya cuando abro el libro voy a creer que esta es gente que vive una vida, ponele. Pero después, lo otro, que lo veo como más, como dijiste en un momento, hay algo que no te diste cuenta cómo y estás metido ahí. Y a mí me fascinó siempre, me acuerdo cuando leí, que lo leí ya desde como a los 20 y pico, La historia sin fin, cuando el personaje, lo leí en una edición que cambiaban las letras de colores cuando se iban metiendo los dos universos. Y a mí lo que me pareció increíble de eso es que dije, sí, así me siento. O sea, muchas veces cuando logro eso, que vos le decís con penetración, se suspende las fronteras entre entre esos mundos. Y bueno, lo pienso como escritora, ¿no? Que decís, bueno, ¿y en qué momento me pasa a mí eso? Cuando estás escribiendo y de repente no va ni para atrás ni para adelante, es porque eso no se está encarnando. Y de repente algo se encarna que te excede a vos. Entonces, son dimensiones que me cuesta mucho entender cómo vienen, digamos, y también me cuesta pensar cómo se hace para lograr eso en el lector. Y pienso en el teatro cuando un actor te lo hace creíble o cuando no te lo hace creíble. Y son esas, no sé, es arte, ¿no? Son más preguntas lo que tengo, es como un comentario más de preguntas que de respuestas. No, es que es algo muy misterioso, la verdad. Yo lo comparo también con cuando uno trata seguramente lo han hecho, cuando uno trata de darse cuenta del momento exacto en el cual uno se queda dormido. Si uno se está quedando dormido a la noche, te estás quedando dormido y de pronto estás dormido, pero el momento exacto en el que te quedaste dormido es imposible de identificar de conceptualizar, de pensar, no hay distancia, no podemos tomar distancia de ese momento. Y pasa mucho, me parece que pasa también con la compenetración, uno de pronto entró y por ahí uno puede retroceder y ver a ver qué fue esta palabra, fue esta frase, fue esta imagen. Y es muy difícil, a veces es una combinación de cosas, también tiene que ver con el momento en el cual uno está. El ejemplo del teatro es muy bueno, es cierto, a veces los actores no ayudan, a veces los actores sí, y a veces ni siquiera se trata de que sea una actuación, digamos, naturalista, digamos. A veces las actuaciones son totalmente absurdas y uno se compenetra, pienso en algo tipo circense, tipo clown, que también puede hacer que uno entre completamente, aunque sea un mundo muy extraño, un mundo de actuaciones hiperrealistas o surrealistas o lo que sea. Pero lo que decía sobre la escritura, yo lo comparto también. A veces uno está escribiendo y se da cuenta que no funciona, hay algo que no funciona, no tiene realidad, no es cierto, no es verdadero, es mentira. Eso Borges decía también mucho, ¿no? El lector sabe cuando le están mintiendo. Y le están mintiendo no quiere decir le están contando sobre un mundo que no existe. El escritor está mintiendo, significa que el escritor no está compenetrado. El escritor no se lo cree lo que te está contando. Yo por eso también creo que hay una reciprocidad que es, sí, casi, digamos, es emocional entre el autor y el lector. El lector, por ahí acá podemos revivir esta idea del pacto con la que me estoy con la que me estoy amigando cada vez más. Pero sí, digamos, si el escritor no está compenetrado, es muy difícil que el lector se vaya a compenetrar. Si el escritor no se lo cree, nadie se lo va a creer. El escritor no toma la decisión de creérselo, o sea, eso sucede, ¿no? También como con el lector sucede. Gracias. Gracias, Vale. ¿Queda alguien más? Estoy viendo a Gloria Sí, Medina. Gloria con la Medina. mano.
Con la mano levantada, sí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy tan agradecida con la Balandra, con Gastón y con todo el equipo, con Carlos que lo vi, y con Pablo, que yo tampoco he leído tu libro, me he enterado ahora por la Balandra, y obviamente que lo voy a comprar, y estoy como maravillada de la forma en que lo tratas. Y te quiero hacer unos comentarios quizás un poco desordenados. Preguntarte esto, cuando para escribir este libro, vos estudiaste, investigaste otras disciplinas, por decirte, inteligencia emocional, otros tratados que no son del mundo occidental, por decirte, bueno, otras emergencias o situaciones que se nos presentan que también nos hacen conectar para llegar a esto de la compenetración, y desde ya neurología o lo que sea, ¿no? Esa es la pregunta. Y lo otro, el comentario es, entonces, cuando un niño está escuchando un cuento de los papás o de los abuelos, o está leyendo el cuento cuando ya puede leer, y uno lo mira y está absolutamente compenetrado, pero absolutamente, que uno se da cuenta que por los ojos, por la piel, hasta por los latidos, que está viviendo ese mundo, ¿no? Ese es como un grado como más puro de compenetración. Y lo otro que te quería comentar es que en nuestra casa hubo televisión, no sé, muchos años después de que apareció. Yo creo que un poco antes de que llegara, que se hizo el alunizaje, por ahí recién nosotros vivimos en un pueblo pequeño, y por ahí mi papá lo compró. Y mi mamá, con 6 hijos y padre, y todas las tareas y las historias, era como que miraba poco televisión, pero se empezó a entusiasmar. Y hubo no se llamaba serie, pero sería eso, que no sé si recuerdan, que se llamaba Raíces, Roots. Era de un escritor norteamericano, y donde hablaba la gran diferencia de clases entre negros y blancos, y los esclavos trabajaban en una gran finca. Y yo recuerdo que mamá lavaba rápido los platos, se sacaba el delantal a la noche para sentarse a verla. Era como que lo único no lo único, pero una de las cosas que la atrajo de la televisión, ¿no? Y yo la veía, la miraba, y ella sufría tanto cuando los azotaban y les pegaban para que se apuraran, y cuando algún negro quería protestar, o cuando no lo dejaban que cantara, que les pegaban, que ella decía, se mortificaba, decía, ay, tengo ganas de ir a ayudarle. Entonces, ahí yo vi, me daba cuenta, pero creo que eso fue compenetración. Sí, sí. Lo que decías, por empezar con lo que decías de los chicos, mi libro, ¿Por qué nos creemos los cuentos?, está dedicado a mi sobrina, porque en el año en el que lo estaba escribiendo, la fui a ver mucho, y le leí cuentos y le conté cuentos, y la veía esta compenetración que decís, absoluta, total, completa. Creo que sí es más pura en cierto sentido que la de un adulto, pero como todas las emociones de los niños son más puras, ¿no? Porque son vírgenes, están experimentando todas estas cosas por primera vez, y es de una intensidad que uno no conserva ya cuando pasan los años. Uno se va acostumbrando a las cosas, y es muy difícil que se sorprenda y que se meta tan profundamente en algo como cuando era chico. Entonces, me parece que sí, creo que los niños viven todo de manera más compenetrada, más intensa. Y esto que describías también de tu mamá es algo que creo que todos nos podemos reconocer. En algún momento nos ha pasado con algo, y es increíble, es muy, muy lindo, muy movilizador, y a la vez puede pasar con algo realmente espantoso, como lo que estaba viendo tu madre, algo horrible, estos pobres gente siendo azotada, maltratada, esclavizada, y sin embargo uno saca placer de esta experiencia, ¿no? Que jamás sacaría placer de ver
gente realmente siendo azotada, siendo esclavizada. Es decir, que eso va de nuevo a la idea de que sabemos exactamente que hay una diferencia, que algo es ficción, algo es realidad, y si bien remite a algo que fue real, como la esclavitud, eso que uno está viendo no es real, podemos emocionarnos, podemos sentir dolor y todo, pero jamás soportaríamos ver algo así en una escena del mundo real, ¿no es cierto? Si nos gustan las películas de terror, pero si viéramos en la vida real a alguien despanzurrando a otro, probablemente nos desmayaríamos, sería espantoso, vomitaría, no sería agradable de ninguna manera. Y sin embargo, las películas de terror nos parecen agradables, ese miedo es agradable. Eso también para mí remarca la diferencia que sabemos, de la que estamos muy conscientes entre el mundo de la ficción y el mundo de la realidad. Nos hace sentir cosas muy fuertes, pero nunca nos saca del todo de nuestro mundo cotidiano. Sabemos que estamos ahí. Gracias, Gloria. Gracias. Le quería recordar algo que no dije cuando arrancamos, era que vamos a sortear un ejemplar entre las personas, entre los que participaron de esta charla, un ejemplar del libro de Pablo, así que no es que no quiero que no lo compren, digo, pero por ahí podrían esperar, en la semana se va a estar dando a conocer, quizá alguna de ustedes o de los que estén sea quien gane este libro y por ahí se salvan de gastar esos pesitos. David, no sé si queda alguien, si no vamos cerrando la charla de hoy. También recordarles que para aquellas personas que no vieron esta charla o aquellas que quieran verlo de nuevo, seguramente en un plazo de una semana más o menos se va a estar subiendo al canal de YouTube que tiene la Fundación, va a quedar ahí alojado este Zoom, este encuentro con esta charla con Pablo, y bueno, para que lo puedan seguir reviviendo nuevamente. Sí, sí, tiene ganas Fabri y María Belén, le podemos dar lugar a sus comentarios. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Fue más bien un comentario de color que hice cuando Gastón te preguntó sobre si algo está mal escrito, indiferentemente de que no, puede estar mal escrito, puede estar bien escrito, te puede generar a vos una compenetración en el texto. Y a mí se me ocurrió mencionar que tal vez, obviamente, si bien hay un marco profesional dentro de la escritura, donde algo va a estar bien escrito y va a ser publicado, no vamos a discutir que Shakespeare, por ejemplo, está bien escrito, porque la historia es básica, es un romance, pero por la calidad de la escritura somos a Shakespeare. Y sin embargo, por ejemplo, puse el ejemplo de una chica que es periodista, que se llama, creo que Graciela, Cabezón Cámara, que se está haciendo muy famosa últimamente. Yo personalmente leí algo de ella que obviamente... Gabriela sí, Cabezón Cámara. Gabriela. Bien escrito está porque escribió un montón de libros y hoy en día todos la conocen. A mí, por ejemplo, en cuanto a calidad, no me gustó porque no es mi tipo de literatura. Y si bien está este pacto con el lector y todo, no pude sentir la compenetración en la historia y no me sentí identificada, no me gustó para nada. Pero comprendo que hay gente que le resulta una literatura de mucha calidad, muy bien escrita, muy reconocida y que sí la sienten. Así como hay gente que me ha dicho que Shakespeare lo consideran una porquería, cosa que, bueno, no estoy de acuerdo, pero hay gente que no le gusta. Esta era la pregunta, ¿no? ¿Puede ser subjetivo el hecho de que esté bien o mal escrito? Porque ya sabemos, dejando de lado el marco profesional y el marco universal conocido sobre lo que está bien y no, y la gramática y la sintaxis, lo que esté mal escrito y de todas formas emocionar a mucha gente, ¿no es esto muy subjetivo en el arte? Bueno, sí, la respuesta rápida es sí. Es decir, hay cosas que pueden ser más objetivas, esto que mencionabas, ¿no? La gramática, la semántica, palabras mal usadas por ahí, o que el escritor no sabe, claramente no sabe bien lo que quiere decir esta palabra. Todo eso se puede definir rápidamente, que una persona escribe mejor que otra. Pero después, digamos, a un nivel de dos personas que escriben muy bien, se puede empezar a hilar más fino, y bueno, la crítica literaria lo hace y quizás no se preocupa tanto por quién escribe bien y quién escribe mal, sino qué escritura es más efectiva para lograr ciertos objetivos que puede tener el escritor, ¿no? ¿Quién logra mejor
crear un mundo, quién logra mejor evocar una emoción, quién logra mejor conectar con el lector, etc. Pero obviamente que hay una dimensión que es totalmente subjetiva, es decir, porque un gran escritor puede no conectar para nada con uno, y un escritor que quizás no es tan bueno, sí, es decir, que hay algo, por eso decía que no me interesó mucho entrar en ese tema, porque hay algo tan único, tan personal en la conexión con la literatura y con el escritor, que, digamos, hay 1.000 millones de factores distintos. Pero yo tiendo a creer que alguien que escribe, digamos, que usa las palabras bien y que tiene además el sentido del timing y que tiene además, saben además narrar, ¿no? Que el arte de narrar es básicamente saber ubicar bien los segmentos de información y conectarlos bien, qué viene después de qué. Alguien que tiene la capacidad y tiene la habilidad de hacer todas esas cosas bien, tiene más chance de generar un mundo que conecte y que logre compenetrar al lector, que alguien que no, alguien bueno, que le cueste mucho. Esto que decíamos antes, ¿no? Que hay tipos que son tipos, minas, mujeres, hombres, lo que sea, que escriben no muy bien, pero son grandes narradores. Y hay gente que escribe muy bien, pero por ahí no es gran narradora, por ahí no tiene mucho para contar, no tiene historias para contar. Hoy en día me parece que hay muchísimo, lo que más falta son historias para contar, narraciones. Hay muchísima novela sobre sentimientos, sobre lo que uno siente, sobre algo que le pasó, pero faltan un poco las historias, me parece que faltan los narradores. Gracias, María Belén. Bueno, No, a ustedes, David, muchas gracias. David, ¿quedó alguien o ya le podemos? Ya podemos. Bueno, le agradecemos a todas y a todos que hayan estado, fundamentalmente a Pablo Moret, por este libro que nos gustó. A quienes los leímos, realmente es un gran libro, lo recomendamos, nos compenetramos, así que lo recomendamos fervientemente a aquellos que... Le agradecemos a la gente de Capital Intelectual que nos acercó primero la propuesta y después nos acercó el material para poder leerlo. Y bueno, Pablo, no sé si estás acá o estás allá en Florida, pero bueno, el abrazo que te mandamos, espero que te llegue. Estoy en Italia, estoy viviendo en Italia ahora. Ah, mira. O sea que Así la que, diferencia horaria te está matando, ¿no? En este momento. bueno, son las 12:15 ahora de la noche. Bueno. Y es sábado además, o sea que... Sábado, sí. Muchísimas gracias, Pablo. Ojalá Gracias. lo haya disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias, me lo disfruté mucho, gracias. Y gracias a todas y a todos. Nos vemos seguramente en el próximo encuentro que organicemos con la Fundación La Balandra. Que tengan buen fin de semana. Chao, gracias.